Vamos a iniciar entonces la clase de este día y el tema que nos compete es un tema que ya vimos como cierre del curso anterior, es el tema de conjuntos, propiedades y operaciones. La definición de conjunto para todos es conocida, es toda agrupación de entes concretos o abstractos, números, letras, figuras, objetos, personas, que son determinados por su descripción o por una propiedad común. Cuando se describe la propiedad común, nosotros podemos determinar con certidumbre si un objeto está o no en el conjunto. Y los elementos los objetos del conjunto se denominan elementos. Aquí hay algunos ejemplos que no vale la pena detenerse mucho en ellos. Y vamos a ver cómo es la notación que se utiliza para los conjuntos. Sabemos que para denotar un conjunto utilizamos las letras en mayúscula y algunas veces, dependiendo de que si los elementos también son letras, utilizamos letras minúsculas. Cuando tenemos elementos y conjuntos, entre ellos, nosotros podemos establecer una relación que se denomina relación de pertenencia. La relación de pertenencia nos puede ayudar a determinar si un elemento pertenece a un conjunto o no. Y aquí está la simbología con este símbolo, como una E invertida. Esta simbología se lee que el elemento A minúscula pertenece al conjunto A mayúscula. Y si un elemento particular, como en este caso el elemento A minúscula, no pertenece al conjunto A, pues se escribe con ese mismo símbolo con una diagonal escrita encima. Por otro lado, cuando queremos representar los conjuntos, tenemos dos formas de representarlos. Por extensión es una de ellas y por comprensión es la otra. Aquí tenemos un ejemplo de conjunto definido por extensión y es cuando nosotros hacemos una lista de todos los elementos en forma explícita encerrados entre llaves. Y cuando es por comprensión, ese mismo conjunto B se puede describir estableciendo cuál es la característica o la propiedad común que tienen todos los elementos del conjunto. O sea que si yo digo que el conjunto B son todas las B minúsculas, tales que B minúscula es una letra vocal, esto representa a todas las letras vocales, o sea, exactamente este otro conjunto que son todas las letras vocales. ¿Okay? No es que este solamente es un elemento, sino que esto es toda la caracterización de todos los elementos de este conjunto. Por eso es que decimos que este conjunto, cuando se describe de esta manera, este tiene 5 elementos, que, como está descrito aquí, por extensión. Luego, otro concepto que utilizamos mucho es la cardinalidad de un conjunto. La cardinalidad de un conjunto no es más que la cantidad, es un número, la cantidad de elementos que contiene ese conjunto. Por ejemplo, si este conjunto V es este que está aquí con todas las letras vocales, entonces escribimos que la cardinalidad de V es 5. La cardinalidad es siempre un número. Y también lo simbolizamos normalmente por dos líneas verticales, como el símbolo de valor absoluto en los números enteros. Utilizamos en teoría de conjuntos esta simbología para determinar o para describir la cardinalidad de un conjunto, y aquí podemos escribir de esta manera. Conjuntos especiales en la teoría de conjuntos es el conjunto vacío que contiene ningún elemento y se simboliza por esta letra O el 0 con una raya diagonal. Y si lo quiero describir por extensión, escribo las dos llaves
y adentro escribo nada. O sea, es un conjunto que no contiene ningún elemento. Esa característica hace que la cardinalidad del conjunto vacío es 0. Recordemos que la cardinalidad es un número, que es la cantidad de elementos, y como un conjunto vacío no contiene elementos, su cardinalidad es 0. Cuando lo definimos por extensión, ya vimos que escribimos así, sin nada dentro de las llaves. Y si quiero escribir por comprensión, es un poco complicado, porque tengo que describir la característica que cumplen los elementos o la propiedad común que tienen los elementos de ese conjunto que es vacío. Pero aquí hay ejemplos. Por ejemplo, si yo digo que el conjunto A es el conjunto de todas las ciudades de El Salvador con 10 millones de habitantes, pues como no hay ninguna ciudad que tenga 10 millones de habitantes en El Salvador, entonces ese conjunto va a ser igual al conjunto vacío. O, por ejemplo, el conjunto de todas las ecuaciones cuadráticas con 3 soluciones. Como las ecuaciones cuadráticas solo pueden tener 2 soluciones, entonces ese conjunto es también un conjunto vacío. Muy bien. Estos son cuestiones de simbología. Y el otro conjunto especial es el conjunto unitario, el conjunto cuya cardinalidad es igual a 1. O sea, todos los conjuntos que solo tienen un elemento se llaman conjuntos unitarios. Y aquí hay 2 ejemplos. Un ejemplo de conjunto por extensión, donde se describe el conjunto A solo tiene el elemento 0. Y el conjunto B, este está descrito por comprensión. Lo que estamos colocando aquí es una característica de los elementos X de este conjunto. Y aquí se lee, el conjunto B son todos los elementos X de los números reales, o sea, el universo de trabajo son los números reales, tales que se cumple esta ecuación o esta igualdad. Y como esta ecuación solo tiene una solución, o sea, solo hay un valor de X que satisface esta ecuación. ¿Alguien podría decir cuál es el elemento que satisface esta ecuación? O sea, ¿cuál es el valor del elemento que pertenece a B? ¿Alguien tiene alguna opinión, propuesta? ¿Entienden la pregunta? ¿O alguien quiere que aclaremos esto? No, si se podría por favor repetir la pregunta. Bueno, yo digo que este conjunto B es un conjunto unitario y está descrito aquí por comprensión. O sea, yo no digo cuáles son los elementos del conjunto B, pero si digo que es un conjunto unitario, ese conjunto solo contiene un elemento. Lo que yo estoy pidiendo es, si yo quisiera describir este conjunto por extensión, ¿cuál sería el elemento que yo tendría que poner entre llaves? 4. 4, correcto. Porque 4 es el único valor de los números reales que satisface, o sea, el único valor X que satisface esta ecuación. Si yo reemplazo este X por el valor 4, aquí queda 2 por 4, 8 más 5 igual a 3. Y es el único valor que satisface esa ecuación. ¿Ok? Esto es importante que ustedes lo analicen bien. Puede ser de que esto aparezca en alguna pregunta de cuestionarios evaluados o del examen. Puede ser. Describa por extensión el conjunto B tal. ¿Ok? Y ustedes tienen que seleccionar que el conjunto entre llaves, el valor 4 es la descripción por extensión de este conjunto B. ¿Está claro eso? ¿Tiene alguien alguna pregunta? No.
Muy Sí, bien. la compañera Yandín ha levantado la mano. Perdón, sí, por favor, adelante. Ya, No, ingeniero, se fue. Error. muy bien, gracias. Bueno, ok, continuamos. Otro definición o concepto que se usa en la teoría de conjuntos es el conjunto universal. El conjunto universo es el conjunto de todos los elementos de trabajo con el que estamos nosotros desarrollando algún ejercicio, algún ejemplo, y siempre hay que tener en cuenta cuál es el universo, porque dependiendo del universo de trabajo, la respuesta a una pregunta o a una situación puede cambiar, ¿ok? Y aquí dice, si consideramos a n, el conjunto de los números naturales, como conjunto universo, ya me puedo empezar a imaginar que todos los conjuntos que yo describa a partir de ese universo van a ser elementos tomados de los números naturales. Entonces, yo puedo definir el conjunto de los primeros 6 números naturales de esta manera. Aquí hay dos formas, uno por comprensión y otro por extensión. El de extensión es mucho más sencillo porque se describe la lista de los elementos, que son del 1 al 6, puesto que mi universo son los naturales. Y yo estoy considerando que los números naturales son los enteros positivos, o sea, del 1 en adelante. Y la forma de describir ese mismo conjunto A por comprensión es de esta manera. Se escribe X, todos los X que pertenecen a los naturales, tales que X es menor o igual. Aquí hay un error, porque ¿cuál es el error que está aquí en esta definición por comprensión? Debería ser solo menores que 7. Solo menores que 7. O otra forma, ahí podría ser X menor o igual que 6, ¿ok? Esto lo voy a corregir yo en la presentación. Gracias, ¿ok? Aquí hay un ejercicio, un ejemplo para que comentemos todos los conceptos que hemos visto. Aquí tengo el siguiente conjunto universo. El conjunto universo U, que es la forma de simbolizar el conjunto universo, son todos los X de los naturales, tales que X tiene 2 cifras. Este es mi conjunto de trabajo. O sea, el conjunto de trabajo son todos los números naturales que tengan 2 cifras. Si yo tengo claro ese conjunto universo, yo puedo describir por extensión este conjunto A. Aquí está descrito por comprensión, ¿ok? Puesto que esta es una característica de los elementos del conjunto A. Los elementos del conjunto A son todos los X del universo, que es este, tales que X es múltiplo de 20. Describa por extensión los conjuntos universo y A. Comencemos por el conjunto A. ¿Alguien podría proponer cómo estaría descrito por extensión o cuál sería la lista de elementos del conjunto A? Podría ser, por ejemplo, todos los múltiplos de 20, 20, 40, 60, 80, 100, así sucesivamente. Ajá. Alguien propone 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 y así sucesivamente. ¿Alguien tiene algún comentario de esa propuesta? Pues vemos cuál es el conjunto universo. Eso es importante. Bueno, perdón, sí, siendo así, que siendo el universo el que se encuentra arriba, sería hasta, bueno, 80 sería el último. 80 sería el último, porque 100 ya no es parte del universo, ¿ok? Sí, exacto. Se sale. Por eso dije yo, es importante siempre tener en cuenta cuál es el conjunto universo de trabajo y de esa manera puede cambiar la respuesta de una pregunta, ¿ok? Muy bien. Quiere decir que por extensión el conjunto A es el 20, 40, 60, 80.
Y el conjunto U, ¿cuál sería la definición por extensión del conjunto U? ¿Alguien puede proponer? De 10 a 99 sería. Del 10 al 99, correcto. Ahí está el conjunto U, del 10 al 99 son todos los números naturales que tienen dos cifras. El siguiente número natural, que es el 100, ya pasa de dos cifras, y el anterior a 10, que es el 9, solo tiene una cifra, ¿ok? El conjunto A ya lo había descrito su compañero, 20, 40, 60, 80. Y las cardinalidades del conjunto U y del conjunto A, creo que es sencillo porque aquí el conjunto A tiene cardinalidad 4. 4 y el otro sería 89. 89. ¿Seguro? 90. Cuando nosotros contamos, es bien fácil omitir uno y eso nos puede arruinar el resultado final de un cálculo. Observemos que aquí no empieza desde 11, empieza desde el 10, o sea que cada decena, y son 9 decenas, del 10 al 19, del 20 al 29, ahí en cada una de esas decenas hay 10 números. Y el último es del 90 al 99, que son los últimos 10. Hay 9 decenas, son 90 la cardinalidad del conjunto universo. Este es otro ejemplo que tomé de un libro de sexto grado. Dice: la profesora de mi grado quiere designar una delegación de estudiantes para participar en el campamento para una cultura de paz organizada por la escuela. Para esto, la profesora propone que los 25 niños del grado se pongan en fila y se enumeren del 1 al 25. ¿Ok? Se van a constituir 3 grupos. El grupo A estará integrado por aquellos estudiantes que les haya tocado un número que es cuadrado perfecto. O sea, los niños tienen cada uno un número. A los que les haya tocado un número que es cuadrado perfecto van a pertenecer al grupo A. El grupo B, todos aquellos que les haya tocado un número que es múltiplo de 3. Y el grupo C, aquellos que les haya tocado un número primo. Finalmente, la profesora les indica que el grupo que asistirá al campamento será aquel que esté integrado por la mayor cantidad de estudiantes. La pregunta es, ¿cuál es el grupo que asistirá al campamento? En términos generales, ¿cuál sería la forma de empezar a resolver este problema? Escucho comentarios de ustedes. Espero que participen la mayoría y no solamente uno. Y expresen sus ideas de cómo empezar a resolver, cómo podríamos resolver el problema para determinar cuál es el grupo que asistirá al campamento. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? El universo. Sacar el universo. Perdón, sí, repita. Sería sacar el universo, encontrarlo. ¿Cuál es el universo de este problema? De 1 a 25. De 1 a 25, perfecto. Esa es la primera determinación que tenemos que tener presente. Segundo paso, digamos. ¿Cuál podría ser? Comenzar a definir, de acuerdo a la descripción que se nos da para cada grupo, la cantidad de integrantes de cada uno. Ok. Tendríamos que determinar la composición de cada grupo, ¿verdad? Aquí hay una pregunta interesante y espero que alguien de ustedes pues exprese su opinión. Los estudiantes, esos 25 estudiantes van a estar distribuidos en esos 3 grupos. Ahora bien, hay estudiantes
Cada estudiante puede pertenecer a un solo grupo o podría estar en más de un grupo. Sí, podría estar en más de un grupo. Podría estar en más de un grupo. Alguien diferente que me responda, ¿por qué un estudiante podría estar en más de un grupo? Porque no está especificado en el enunciado. Ajá. Sí, pero si no está especificado, ¿cómo me apoyo yo para decir, bueno, Porque puede estar en el grupo B y C, ya que 3 es un múltiplo, es un número primo también. 3 es un número primo? Al igual que en el A, porque es cuadrado perfecto, y si no me recuerdo, 25 es cuadrado perfecto. No sé si estoy equivocado. Correcto, pero ese es el grupo A, pertenecería al grupo A. ¿Y el Ajá. número 25 pertenecería a algún otro grupo? El número 25. No, 25 no. No, el 25 ya no pertenecería a ninguno de los otros dos grupos, solo Pero al A. digo, mire, el número 3 pertenecería al grupo B y también al grupo C, porque el 3 es un múltiplo de 3 y además también es un número primo. O sea que ahí vamos a encontrar que algunos estudiantes van a tener más chance que otros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cuál es el grupo A o el conjunto A? ¿Cuáles serían los elementos del conjunto A? ¿Alguien nos puede describir en este momento? Sí, sería, por ejemplo, 1 cuadrado perfecto. El 1, 4, el 4, 6, 9, el 6 no, el 9 16. y el 16 y el 25. y 25. Ese grupo A, ese conjunto A tendría 5 elementos. El conjunto B, ¿cuántos elementos tendría? ¿Cuáles serían? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21. 21, 24. 24. Y 24, correcto. ¿Y el conjunto C, cuáles elementos tendría? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Ok. Veamos entonces cuál es el grupo que tiene la mayor cardinalidad. Bueno, primero definimos y descubrimos que el universo es este, ¿ok? Luego encontramos el conjunto A o el grupo A, los cuadrados perfectos, el grupo B, los múltiplos de 3, y el grupo C, los números primos. Entonces, el que tiene mayor cardinalidad es el grupo C, porque la cardinalidad de A es 5, el de B es 8 y el de C es 9. El grupo C es el que va a asistir al campamento. Ok, esto es como una primera, pues, ejemplo de lo que puede ser la determinación de las cardinalidades y la identificación de los conjuntos por extensión. Otro concepto bien importante es el concepto de conjuntos disjuntos. Dos conjuntos que no tienen elementos en común, es decir, si ningún elemento de A está en B y ningún elemento de B está en A, se dice que esos dos conjuntos A y B son disjuntos. Veamos este ejemplo. Si el conjunto E, son estos tres elementos, y el conjunto F son estos otros tres elementos, como no tienen elementos comunes, entonces se dice que E y F son disjuntos. ¿Y qué sucede cuando son disjuntos? Bueno, ningún elemento de E está en F y ningún elemento de F está en E. Aquí hay otro ejemplo, este conjunto A con estos elementos y el conjunto B con estos otros elementos. ¿Qué podemos decir de los conjuntos A y B
esta definición? ¿Son disjuntos o no son disjuntos? No son disjuntos. ¿Son disjuntos? No. No, ¿verdad? Porque Tienen 7 en común. hay un elemento en común que es el 7. No son disjuntos. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver otra forma de representar los conjuntos a través o a partir de diagramas. Y aquí se denominan los diagramas de Venn, como el ejemplo que estamos viendo aquí. Aquí tengo un conjunto A que contiene todos estos elementos. El 1, el 5, el 4, el 10 y el 23. Todo lo que está dentro del círculo este rojo son los elementos de A. Aquí tengo yo otro conjunto B, que todos los elementos que están dentro de este círculo o óvalo azul, 6, 8, 9 y 13 son elementos del conjunto B. Tengo el conjunto C, que es este verde, que tiene los elementos 4, 10 y 23. Y tengo el conjunto D, que es el círculo óvalo negro, que tiene dos elementos, el 7 y el 13. Ok, aquí podemos ver ya que algunos conjuntos son disjuntos y otros no son disjuntos entre sí. ¿Alguien podría mencionar un par de conjuntos que son disjuntos en esta figura? Recuerden la definición de cuándo dos conjuntos son disjuntos. Por ejemplo, tienen elementos en común, por ejemplo, C y D. C y B son conjuntos disjuntos. C y D. Otro par. Además de C y B. Otro par de conjuntos disjuntos. A y B. A y B son conjuntos disjuntos, correcto. Otra pareja. A y D. A y D son también conjuntos disjuntos. Otra pareja. C y D. C y D son también conjuntos disjuntos. Ok, muy bien. También podemos observar que entre B y D hay elementos comunes. Y aquí está esta parte que está aquí entre ellos dos. A y C también tienen elementos comunes, porque 4, 10 y 23 son también elementos de A. Ahora veamos cómo se denominan esas características cuando hay elementos comunes entre los conjuntos. Bueno, los diagramas de Venn es una forma gráfica de representar conjuntos. Ahora veamos un ejemplo. Consideremos el conjunto universo formado por los alumnos matriculados en la Universidad Politécnica de El Salvador. De ese universo se forma, o sea, el universo, ¿cuál va a ser? Normalmente lo determinamos por este recuadro, este cuadrado. O sea, esto delimita todo el conjunto de trabajo. Y aquí yo voy a formar un conjunto B de los alumnos que están matriculados en la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. Y entonces este círculo rojo son todos aquellos alumnos de la Universidad Politécnica que están matriculados en la carrera de Ingeniería en Computación. Y también se forma un conjunto A de los que están inscritos en el curso de Matemática Discreta. Y aquí vemos este conjunto A que está dentro del conjunto B, que son los alumnos que están matriculados en Matemática Discreta. ¿Por qué tienen esta configuración estos conjuntos si son tales como se han descrito aquí en el párrafo inicial? Bueno, ¿qué va a pasar con los elementos del conjunto A? Dice que son alumnos que están inscritos en Matemática Discreta. Y eso hace que el hecho de que estén inscritos en ese curso significa irremediablemente que los elementos del conjunto A también forman parte del conjunto B. ¿Por qué? Porque la materia de matemática discreta solamente la llevan los
de ingeniería en ciencias de la computación. Por lo tanto, pertenecer al conjunto A significa que también son inscritos en la carrera de ingeniería en ciencias de la computación. Y el conjunto B, como es un subconjunto del universo, y el universo es Universidad Politécnica de El Salvador, también forman parte del universo automáticamente. Aquí vemos que el conjunto A está completamente incluido en el conjunto B. ¿Qué quiere decir de que el conjunto A es un subconjunto del conjunto B? Y ese es el tema de esta lámina, ¿verdad? Si yo tengo dos conjuntos A y B, se dice que A es un subconjunto de B si y solo si todo elemento de A pertenece a B. Y aquí se describe, aquí se ve automáticamente cómo se representa en un diagrama de Venn. Todo el conjunto A está dentro del conjunto B. Y cómo se hace la notación. Se escribe este símbolo que significa A es un subconjunto de B. Y también dice, se dice que A está propiamente incluido en B, o bien que A es una parte propia de B. ¿Ok? También hay otra notación un poco más completa que dice que con estos dos símbolos indica que A es un subconjunto de B o A es igual a B. Es casi como que estuviéramos en los números reales. Ustedes se recuerdan en intervalos. Si esto fuera la teoría de números, esto sería A menor que B, y aquí sería A menor o igual que B. Y aquí, en conjunto, esto significa que A está incluido completamente dentro de B, y esta otra simbología significa que A es un subconjunto, o sea, que está incluido completamente dentro de B, o bien A es igual a B. Es una forma de simbolizar. Pero la notación es indiferente, a menos que sea bien importante indicar que A puede ser en un momento dado igual a B. ¿Okay? Aquí hay unas consecuencias de la definición de cuando un conjunto es subconjunto de otro. Yo puedo decir de que todo conjunto es un conjunto de sí mismo. O sea que A es un subconjunto o es igual a el mismo. Es como que yo escribiera que 5 es menor o igual que 5, puesto que incluye la posibilidad de la igualdad. ¿Ok? Y el conjunto vacío es un conjunto de cualquier otro conjunto. Yo siempre, como conjunto vacío no contiene ningún elemento, entonces quiere decir de que este es un subconjunto de cualquier otro conjunto. Y todo conjunto es un conjunto del conjunto universal. ¿Okay? Y se representa de esta manera. Otro concepto que ya creo que vimos en el curso anterior es el concepto de conjunto potencia, que es el conjunto de todos los subconjuntos de un conjunto dado. O sea que se representa por esta P entre paréntesis A, donde A es un conjunto, y ese conjunto potencia va a ser todos aquellos conjuntos X, tales que ese conjunto X es un subconjunto del conjunto A. Aquí estamos viendo una observación importante de que si bien un conjunto contiene objetos, esos objetos de un conjunto también pueden ser otros conjuntos. De hecho, la definición de conjunto potencia es que el conjunto potencia de un conjunto A son todos los conjuntos que son subconjuntos de A. Veamos un ejemplo y tomemos el conjunto A como los elementos 4, 5 y 6. Para construir el conjunto potencia de A, vamos a considerar todos los posibles subconjuntos de este conjunto de 3 elementos. De hecho, cuando vimos que todo conjunto es un conjunto de sí mismo, o sea que el mismo conjunto de 4, 5 y 6 es un elemento del conjunto potencia. Y aquí lo hemos colocado
al final. Aquí hay un conjunto con los elementos 4, 5 y 6. Como parte de este conjunto potencia. En el otro extremo, en el extremo inicial, hemos incluido el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque en las observaciones que comentamos anteriormente, vimos que el vacío es su conjunto de cualquier conjunto. Eso significa que vacío va a pertenecer siempre al conjunto potencia. El conjunto vacío y el conjunto mismo están dentro del conjunto potencia. Y luego estarán todos aquellos otros conjuntos que son parte del conjunto A. Por ejemplo, el conjunto con el elemento 4 es un subconjunto de A, porque es una parte de A. El otro subconjunto con el elemento 5 también es un subconjunto de A. Lo mismo puedo decir yo del conjunto con el elemento 6. O sea que hay 3 conjuntos con un elemento dentro de los subconjuntos. También, si seguimos esa lógica, construyamos subconjuntos con 2 elementos. Yo puedo construir el conjunto 4, 5, el conjunto 4, 6 y el conjunto 5, 6. Aquí hay 3 conjuntos de 2 elementos. O sea que normalmente para construir los subconjuntos de un conjunto, yo comienzo con el conjunto que no tiene elementos, el vacío. Luego tomo los subconjuntos de un elemento, en este caso 4, 5, 6. Luego los subconjuntos de 2 elementos, 4, 5, 4, 6 y 5, 6. Y finalmente el conjunto de 3 elementos, o sea, el mismo conjunto A. Esto es un concepto bien importante cuando estamos viendo en el segundo registro el tema de combinatorios, números combinatorios. Aquí podemos observar que, regresemos al ejemplo anterior, y aquí vimos que si yo cuento cuántos elementos tiene este conjunto, y vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quiere decir que la cardinalidad del conjunto potencia de A, en este caso, es 8. ¿Ok? Y aquí generalizamos y vamos a decir de que siempre que un conjunto A tenga una cardinalidad n, el conjunto potencia va a tener una cardinalidad igual a 2 a la n. De hecho, si regresamos aquí al conjunto de 3 elementos, la cardinalidad de A es 3 y 2 al cubo es 8, que es la cantidad de elementos que tiene el conjunto potencia. O sea que esto puede ser una pregunta, puesto que es un concepto importante. Si yo tengo un conjunto de 5 elementos, y pregunto aquí a los que están presentes, si yo tengo un conjunto de 5 elementos, o sea, su cardinalidad es 5, ¿cuál sería la cardinalidad del conjunto potencia de ese conjunto? 32. 32, porque 32 es 2 a la 5, ¿verdad? Y es la definición que nosotros hemos colocado acá. Muy bien. Veamos las operaciones rápidamente, porque esto ya es un tema conocido por ustedes. La operación unión de conjuntos se representa de esta manera. Todos los X del universo tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Y aquí hay un ejemplo, el conjunto 1, 2, 3 y el conjunto 2, 4. Entonces, la unión de A y B, representado por este símbolo, es 1, 2, 3, 4. Observen que el 2 es común en ambos y en un conjunto no se repiten los elementos. O sea, que si pertenece a A y pertenece también a B, en la unión solo se representa una vez. ¿Ok? La otra operación de conjuntos es la operación intersección, que son los elementos, el conjunto de los elementos que están en A y además están en B. O sea que
Para que pertenezca a la intersección, un elemento X tiene que estar al mismo tiempo perteneciendo al conjunto A y también perteneciendo al conjunto B. En el ejemplo anterior, estos dos conjuntos A con los elementos 1, 2, 3 y B con los elementos 2, 4, la intersección de A y B es el elemento que está en común en ambos. O sea que pertenece a A de 2 y también pertenece a B. Y no hay otro elemento que pertenezca a A y a B simultáneamente. Otra operación, que es la operación diferencia de conjuntos, es la definición que está acá. A menos B son todos los elementos X del universo que estén en A y además no estén en B. O sea que yo, para encontrar la diferencia A menos B, tomo los elementos de A y descarto de ahí los elementos que estén en B. Se ha puesto que deben estar en A, pero no deben estar en B. En este caso, del conjunto A 1, 2, 3, vamos a descartar el 2, porque el 2 está en B. O sea que A menos B va a ser 1, 3. ¿Ok? Lo mismo que si yo quiero encontrar B menos A. Los elementos de la diferencia B menos A serían los elementos de B que no estén en A. Y en este caso, tomaría el conjunto B, que es 2 y 4, pero de ahí voy a eliminar ¿quién? Al elemento 2, porque el elemento 2 también está en A y en la diferencia B menos A no debe estar ese elemento. Por lo tanto, B menos A, si yo completara este ejercicio, B menos A sería el conjunto con el elemento 4, nada más. Y otra operación, que es la última operación de conjunto, es la operación complemento. La operación complemento es todos los elementos del universo que no estén en el conjunto A. O sea que si yo tengo un conjunto A con los elementos 1, 2, 3 y mi universo es este elemento de 5 elementos, este conjunto de 5 elementos y este el conjunto A, el complemento de A son todos aquellos que están fuera del conjunto A que pertenecen al universo. En este caso sería el 0, el 4 y el 5, como está representado acá. Vamos a detener la grabación aquí.